Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Neida Casanova, soy psicóloga, maestra en Psicología Clínica y de la Salud y es un gusto estar con ustedes el día de hoy en el programa Kume Talks. El día de hoy vamos a hablar de algo muy importante y un tema que de verdad me encanta y siempre me gusta expresarlo porque creo que es muy importante la gestión de las emociones. Las emociones son vitales en todo y cada una de las cosas que realizamos. Y sin duda alguna, yo creo que no se le ha dado la importancia que realmente tienen. Como lo es, primero que nada, ¿de dónde surgen? ¿O por qué nos sentimos como nos sentimos? Creo que muchos de ustedes en algún momento han tenido se han sentido de alguna forma, pero realmente ni siquiera ustedes saben qué tipo de emoción es. A veces podemos decir que nos sentimos mal o bien, pero ni siquiera podemos saber distinguir qué tipo de emociones. Entonces, creo que algo muy importante, primero que nada, es hablar de ellas, ¿no? Conocerlas, saber qué emociones hay. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de eso y saber un poquito más de cada una y qué función tienen ellas en nuestra vida. Si ustedes recuerdan, yo siempre pongo un ejemplo muy claro. Hay una película por ahí que salió hace mucho tiempo que hablaba precisamente y nos mostraba un poquito de cómo se iban desarrollando y lo importante que eran cada una de ellas. Nosotros tendemos muchas veces a dividir las emociones en buenas o malas, pero definitivamente, primero que nada, les quiero dar a conocer qué son o para qué sirven. Nuestras emociones son eso que nos permite sentir o cómo reaccionamos ante ciertas situaciones o acciones, ¿no? Y también lo que nos permite accionar. Las emociones también es importante poder distinguir nuestras emociones básicas. No sé si ustedes las conocen, pero pues el día de hoy les voy a explicar un poquito acerca de nuestras emociones básicas, que tenemos 6 emociones. Por lo general, tendemos a conocer 5, ¿no? Pero entre las más importantes, realmente aquí les vamos a mencionar, son el enojo, la tristeza, la alegría, el asco o el disgusto o desagrado, como lo conocen algunos también. También está sorpresa y no sé si estoy omitiendo alguna más, es el miedo. Bueno, todas estas emociones, como les mencionaba, son las básicas, son las que por lo general tendemos a sentir de un momento a otro. Pero hablando un poquito más y entrando en materia en cada una de ellas, les voy a explicar un poquito acerca de qué quiere decir y qué función tienen en nuestra vida. Vamos a hablarles un poquito acerca de las diferentes emociones. Una de las emociones más importantes, o bueno, no que sea más importante, sino que nos gusta sentir mucho, es la emoción de la alegría. Esta emoción es esta sensación de bienestar, que muchos de nosotros queremos sentir la mayor parte del tiempo. Y es como esta euforia, esta sensación, sentirnos felices. Lo que buscamos o la función que esta tiene es tratar de volverla a sentir y volverla a repetir. Entonces, evitamos como que estas emociones a lo mejor no tan buenas o no tan positivas. Sin embargo, todos los extremos no son lo mejor. ¿Por qué? Porque también las emociones tienen que tener un cierto nivel o cierto equilibrio. Pero posteriormente vamos a hablar un poquito acerca de cómo gestionarlas y cómo, primero que nada, reconocerlas, que creo que eso es lo primordial y los primeros puntos básicos que tenemos que tener. Vamos a hablar un poquito acerca de otra emoción, que es la emoción del miedo. El miedo es una de las emociones que muchos de nosotros evitamos sentir, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque creo que muchos de nosotros, bueno, ¿a quién le gusta tener miedo a ciertas cosas? ¿No? Creo que a la mayoría de las personas, pues, tratamos de evitarlo. Bueno, el miedo en sí, la función que tiene, y eso es algo bien importante porque muchas veces desconocemos de esto, es que nos permite alertarnos a ciertas situaciones o a ciertos peligros. El miedo es esa sensación que si no la tuviéramos, imagínense cuántos accidentes o cuántas situaciones pudiéramos vivir. Si no tuviéramos miedo, si no tuviéramos esta sensación, cuánta gente no se tiraría de edificios, cuánta gente no metería la mano al fuego. Entonces, realmente se dan cuenta de lo importante que es poder sentir esta emoción, que es el miedo. Entonces, esa es su función, alertarnos, permitirnos tener este estado de conciencia de decir, esto no lo voy a hacer porque tiene una consecuencia que me puede dañar como ser humano. De ahí nos vamos a ir a una emoción que creo que es una de las emociones que actualmente más ataca a nuestro ser humano, que es la tristeza. La tristeza es esta emoción, sensación de pena, esta sensación de agonía, pues de malestar en cierta manera negativo. Pero también tiene una función muy importante para el ser humano, que es el hecho de poder desahogarnos, el hecho de poder sentir esta pena y esta emoción es muy importante.
porque nos permite que a lo mejor ante ciertas situaciones que nos generan malestar, podamos expresarlos a través del llanto y posteriormente, después de sentir este desahogo, salir adelante y sentirnos mucho mejor. Vamos a hablar de otra emoción, también no menos importante, que es el desagrado. El desagrado es esta sensación de asco, de aberración a ciertas cuestiones, algo que no nos gusta. Esa es su función, podernos dar a conocer, bueno, esto no me gusta, lo evito, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan en esta película que les mencioné en un principio, la tenían ahí descrito con un personaje, una verdurita verde, ¿no? Entonces, ahí ustedes pueden darse cuenta realmente de hacia qué va direccionada esta emoción. Vamos a hablar igual de otra emoción muy importante que muchos de nosotros sentimos y que nos es muy difícil a veces de gestionar, que es el enojo. El enojo, esta sensación de irritabilidad, de ira, muchas veces cuando pues no sabemos gestionarla podemos caer en un momento de de falta de control y de destrucción. Entonces, en sí, ¿cuál es la función del enojo? Es poder direccionarnos o distinguir qué nos gusta y qué no nos gusta. Para eso nos sirve también el enojo. Y una de las últimas emociones que a veces no le tenemos mucha importancia, pero que también es una emoción básica, es la sorpresa. La sorpresa, que ustedes no lo crean, es otra emoción muy importante, que es una emoción que se siente, pero a muy poco tiempo, ¿no? Esta emoción puede ser tanto positiva, la sorpresa puede ser positiva, la sorpresa puede ser en cierta manera negativa. Porque cuando nos sorprendemos, por lo general, en cosas positivas, pues tendemos a sentir también alegría, esta euforia. Pero cuando son sorpresas negativas, pues podemos caer también en una sensación también de tristeza. Pero también es una emoción muy importante que nos permite orientarnos hacia otras emociones. Y sin lugar a dudas, ustedes se pueden dar cuenta qué tan importantes son todas nuestras emociones. Las emociones básicas, como les mencioné. Algo muy importante que mencionaba Daniel Goleman era la inteligencia emocional, que esto tiene que ver con el conocimiento, con identificar primero que nada nuestras emociones. Por eso quise hablar con ustedes de cuáles eran las emociones básicas. Estas emociones que les acabo de mencionar, principalmente hay que aprender a identificarlas, hay que aprender a conocerlas. Entonces, sin lugar a duda, empezamos con estas primeras emociones. ¿Cómo las siento? ¿Cómo las percibo? Y más que nada, ¿cómo las gestiono? Esto es la inteligencia emocional. Saber gestionar, conocer y manejar nuestras emociones. Hay muchas formas. Sin lugar a duda, como yo les menciono, primero hay que conocerlas y saber en qué parte de nuestro cuerpo, yo muchas veces lo hago en terapia con mis pacientes, ¿dónde sientes la emoción? Creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos experimentado todo este tipo de emociones, pero ni siquiera sabemos identificarlas. A veces digo, es que no sé, el día de hoy me levanto y no sé, me siento raro, me siento triste, ¿no? O estoy preocupado, o a lo mejor genero ese sentimiento de miedo. Entonces, vivimos el día a día, podemos experimentar todas las emociones, a veces ni siquiera sabemos cómo nos sentimos. Entonces, primero que nada hay que aprender a identificar. Yo, por ejemplo, les quiero poner un ejemplo. Cuando yo estoy enojada, una de las principales áreas de mi cuerpo donde sé que tengo el enojo se concentra en mis puños, ¿no? Si ustedes saben, el enojo también genera en nosotros cierto estrés o bombardeo y pues hace que nos irritemos y por lo general se va en la parte de los puños, a veces se nos va en el estómago, que también es otro de las áreas del miedo, también se presenta en el estómago. Entonces, poder identificar en qué parte de nuestro cuerpo estamos experimentando este tipo de emociones. Para gestionarlas, les puedo dar algunos tips. Yo por lo general, en terapia, a veces a mis pacientes tiendo a decirles un ejercicio que a mí me ha servido mucho también para que ellos puedan identificar el diario de las emociones. Eso es algo que siempre me gusta y lo menciono mucho en terapia. Para poder identificar nuestras emociones escribe día a día cómo te sientes en la mañana, tarde y noche. En la mañana, ¿qué emoción experimento? O sea, ¿cómo me siento? ¿Qué me ocasionó esta emoción? ¿Y en qué parte de mi cuerpo lo siento? Entonces, muchas veces así vamos a ir identificando y a veces mis pacientes se llevan la sorpresa de que, bueno, esta semana experimenté el enojo todos los días, ¿no? O a lo mejor experimenté el enojo una vez, ¿no? Y te das cuenta realmente qué emoción persiste más
durante todo tu día. Entonces, es la manera en que nosotros podemos ir identificando nuestras emociones, pero también darnos cuenta que no es estigmatizarlas. Tendemos mucho a estigmatizar, a decir el enojo, el miedo, la tristeza son emociones malas. No es así. Todas son necesarias. Eso es algo que siempre me gusta decir. Son necesarias, son importantes, tienen el mismo nivel de importancia el poder sentirlas. Es necesario vivirlas, es necesario sentir cada una de las emociones. Esto nos habla de inteligencia emocional. Las personas que cuentan con una buena inteligencia emocional son personas capaces de poder entender a los demás. Son personas que vibran de una forma positiva, que se les genera o es más fácil que puedan desarrollarse en diferentes ámbitos de su vida, porque saben en qué momento sienten esta emoción, pero también saben cómo manejarla y cómo gestionarla. Podemos estar muy molestos, podemos estar muy tristes, pero también esto no quiere decir que nos deba de perjudicar en cualquier ámbito de nuestra vida. Ustedes saben que nos desarrollamos en diferentes áreas, en el trabajo, en la escuela, con nuestra pareja, con nuestros amigos. Y qué tan importantes son las emociones en nuestra vida diaria. Entonces, primero, como les menciono, hay que saber conocerlas, gestionarlas y manejarlas. Entonces, sin lugar a dudas, la inteligencia emocional, en lo personal para mí, es uno de los temas más importantes en el ser humano, porque es con lo que vivimos diariamente, es lo que tenemos como seres humanos. Y si no lo conocemos y si no sabemos de qué se trata, pues imagínense, vivimos en un caos total emocionalmente. Y si ustedes saben también, al no saber gestionar y no saber manejar las emociones, todo esto emocionalmente, y creo que lo hemos experimentado a través de estos años, sobre todo con lo que vivimos con el tema de la pandemia, y nos dimos cuenta qué tan importantes son las emociones y qué tan importante es la parte emocional y psicológica de los seres humanos. Entonces, realmente hay que aprender a conocernos, hay que aprender a darle la importancia a esto que sentimos, a esto que se llaman emociones, y a través, muchas veces también podemos gestionarlas con diferentes, a través del ejercicio, a través de ciertas técnicas de relajación, mediante la meditación, mediante el yoga, haciendo cosas que nos enriquezcan emocional, mentalmente y generando también paz a nosotros y con los demás. Les comento igual entre las virtudes y las cosas positivas que trae una buena inteligencia emocional es que podemos, como les mencionaba, relacionarnos mejor con los demás, ser personas empáticas. Al entenderme a mí mismo, entender qué es lo que siento, qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta, puedo entender a los demás y puedo ponerme en el lugar de los demás. Así que recuerden lo importante y realmente hay que darle esta importancia a lo que es el sustento y el manejo de las emociones. La inteligencia emocional es algo vital, es algo muy importante en la vida de todos los seres humanos.